Listo, jóvenes, ¿cómo están? Buenos días con todos. Vamos a trabajar hoy día la segunda parte de la oración, que correspondía justamente a aquella parte de la oración compuesta por subordinación, y nos faltaba ver las oraciones compuestas subordinadas. La semana pasada vimos las clases de oración, según su estructura, según su complejidad, según la actitud del hablante, según la naturaleza gramatical del predicado. Vimos las clases de oraciones y vimos la primera parte de la oración compuesta, que era justamente la oración compuesta coordinada. Hoy día nos toca ver la oración compuesta subordinada, pero no nos toca ver toda la oración compuesta subordinada, sino nos toca ver la parte que corresponde a la subordinada sustantiva. Sin embargo, vamos a tener que igual explicar y hablar un poco de las otras oraciones compuestas subordinadas, que son las adjetivas y las adverbiales, porque si no, ¿cómo las contrastaría? Si no, ¿cómo diferenciaría una subordinada sustantiva de una adjetiva? ¿O cómo diferenciaría una sustantiva de una adverbial? Si es que por lo menos no tengo las nociones, ¿no? Entonces, de pronto, no vamos a ver tantos adjetivos, no vamos a ver ejercicios de adjetiva y adverbiales, pero debemos reconocer ciertas circunstancias básicas para poder diferenciarla de la sustantiva. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer un poco el día de hoy. Y definitivamente ver los diferentes enunciados que corresponden a las subordinadas sustantivas en sus diferentes funciones, ¿no? En sujeto, OD, ¿no? Atributo, complemento, ¿no? Pero de forma inicial, ver esta diferencia sustancial entre cada una de las clases de las subordinadas, ¿ok? Vamos a recordar un poquito porque ya muchas de ellas las hemos visto, ¿ah? Muchas de ellas las hemos visto, ¿ya? A ver, voy a ampliar un poquito esto de acá y empezamos. Ya está. Ese cuadrito se ve muy sencillo, pero en realidad es muy práctico, ¿no? Esta sola presentación es muy práctica, ¿no? Dice que la oración compuesta por subordinación es aquella, recordamos, aquella donde las proposiciones no se encuentran al mismo nivel, no se encuentran en la misma jerarquía sintáctica, sino se establece una diferencia. Y existe pues una proposición que es la principal y existe otra u otras que son las proposiciones en relación de dependencia, en relación de subordinación. Esas proposiciones dependientes, subordinadas de la principal, son las que se clasifican en sustantivas, en adjetivas y en adverbiales. Esas, las subordinadas, son las que se clasifican en sustantivos, en adjetivos y en adverbiales. Para usted, ¿cuál sería la más fácil? Bueno, eso es relativo, ¿no? Porque yo puedo decir para mí la más fácil es la adjetiva. Alguien puede decir para mí la más fácil es la sustantiva. Otro puede decir para mí la más fácil es la adverbial, ¿no? Pero de las tres, yo creo particularmente que la más fácil es la adverbial. La adverbial. Y eso como cuando uno escucha adverbio, como que se paraliza, ¿no? Dice, a ver un momentito, espera. ¿No? Mejor volvamos al sustantivo, volvamos a las mayúsculas, volvamos a la tildación, ¿no? Pero los adverbios no, por favor, suena así como muy complejo, ¿no? Por alguna razón, quizá. Pero en realidad son sencillos. ¿Usted se acuerda de los adverbios, no? Cuando decíamos, por ejemplo, que vimos varias oraciones. María viajará mañana. Y pues mañana es un adverbio, ¿no? Y expresa tiempo. Y es sencillo, ¿no? Bueno, María, sustantivo, sujeto. El núcleo verbal, viajar, intransitivo. Mañana, adverbio, ¿no? Expresa tiempo. Ya está. María, como sustantivo, ¿no? Podría cumplir diversas funciones. Podría ser vocativo, podría ser sujeto, podría ser objeto directo. Si digo Pedro abraza a María, puede ser objeto directo. Si digo Pedro compró una casa, María, podría ser objeto indirecto. La casa fue pintada por María, podría ser agente, ¿no? María podría hacer muchas cosas en general como tal. El sustantivo es complejo, la FN es compleja.
Pero mañana como tal, como adverbio, como tal, solo cumple una función. A nivel de oración, tal como lo ve ahí, ¿qué función cumple mañana? Ya sabemos que María cumple sujeto, función sujeto, pero que en otros contextos ese sustantivo podría hacer muchas cosas. Vocativo, sujeto, objeto directo, objeto indirecto, complemento agente, qué sé yo. Podría hacer muchas cosas, pero la palabra mañana, adverbio, solo cumple una función. No hay un universo de posibilidades. Solo cumple como adverbio, como adverbio. Solo cumple una función. ¿Y qué función cumple ahí en la oración? ¿Usted recuerda? ¿Qué función cumple mañana? Ahí en María viajará mañana. ¿Qué función cree usted que puede cumplir esa palabra mañana? Ahí, tal como está en la oración. Ahí, ¿cómo lo ve? Ahí. Cierto. Circunstancial. Cierto. ¿Se da cuenta? Circunstancial. No hay más. No hay otra función. El adverbio, así sea en otra oración, solo cumple una función circunstancial, en sus diversos valores, ¿no? Tiempo, modo, lugar, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero solamente cumple una función. ¿Qué es más fácil? ¿El sustantivo o el adverbio? Bueno, viéndolo desde esa perspectiva, el adverbio. Lo mismo sucede en las subordinadas. Es igualito, igualito, igualito. ¿Por qué se le dice subordinada adverbial? Por cumplir la misma función que cumpliría un adverbio. La clasificación está en razón de la función. Y entonces, si el sustantivo cumple varias funciones, la subordinada sustantiva va a cumplir varias funciones. Si el adverbio cumple una sola función, la subordinada adverbial va a cumplir una sola función. A nivel de oración, el adverbio es un circunstancial. Sea que sea una sola palabra mañana o que sea una proposición subordinada, como en este caso que dice pensando en su familia, ¿no? Trabajó así, así como pensando en su familia, ¿no? Si digo así, es una oración simple, porque es un circunstancial de modo donde hay una sola palabra y es un adverbio. Pero si digo pensando en su familia, lo que hay es un núcleo verbal con este verboide pensando. Entonces ya estamos hablando de ligas mayores, ya estamos hablando de proposición. Entonces ahí tenemos una idea, tenemos una proposición. ¿Pero qué valor tiene? Circunstancial. Ah, ya. Solo por eso se clasifica como adverbial. Por cumplir la misma función que cumpliría un adverbio común y corriente. Circunstancial. Solo por eso. Si usted encuentra una proposición que, que tenga eh, el valor de tiempo y funcione como circunstancial de tiempo, es un adverbial. Si expresa lugar y funciona como circunstancial de lugar, es un adverbial. Si tiene una subordinada que funciona como circunstancial de causa, es un adverbial. Como circunstancial de finalidad, es un adverbial. De condición, de concesión, de consecución, es un adverbial. ¿Por qué? Porque es circunstancial en función. Circunstancial. Solo por eso. Entonces, ¿es más sencillo o no es más sencillo? Ya, pero eso nos toca ver la próxima semana. La próxima. Hoy no. Tristemente, hoy no. Pero ya estamos viendo el adverbial. Es eso. Función de circunstancial. No hay más. No hay más. Yo me acuerdo que en un salón, como les comentaba a sus compañeros anteriores,
cuando terminaba la clase de la subordinada, ¿no? Que suele ser una de las clases así densas a veces, ¿no? Un alumno se acerca, bueno, eran dos, ¿no? Dos alumnos se acercan y uno de ellos pregunta, ¿no? Profesora, pero, ¿cómo las voy a reconocer? Pero, ¿cómo que cómo? Mira, cada uno tiene sus características, qué sé yo. Sí, pero es que todas son iguales, me decía. Y entonces, claro, entendía su lógica, porque usted puede ver una proposición, incluso con las mismas palabras, el mismo núcleo verbal, el mismo encabezamiento. Podría ser, se da. Y entonces, ¿qué hago? Me dice. Ah, cuando usted logra identificar una subordinada, que es un primer paso, identificar una subordinada, el segundo paso es observar la función. Y para observar la función, yo ya no me concentro en la subordinada. Yo ya no miro la subordinada. Lo que yo tengo que ver es el contexto. Lo que yo tengo que ver es el entorno, lo que rodea a esa proposición subordinada. Solamente lo que está afuera, solamente lo que rodea a esa proposición subordinada me va a poder decir la función que cumple. La subordinada como tal, no. La subordinada como tal no me puede decir la función. Es como que yo tenga un sustantivo, María, y yo pregunte, ¿qué función cumple? Solamente me dan la palabra María. Y yo, ¿qué función cumple? Pues no sé, porque María puede ser vocativo, puede ser sujeto, puede ser OD, puede ser OI, puede ser agente, puede ser mil cosas. Para yo saber la función que cumple María, tengo que ver el contexto. Ya no me concentro en María, me concentro en lo que hay fuera de María. ¿Se da cuenta? Lo mismo sucede con las proposiciones, ¿no? Yo detecto la proposición porque se puede detectar. Las proposiciones son altamente detectables. Las proposiciones te dicen, hey, soy yo. La proposición te dice, estoy aquí, ¿no? ¿Mm? Pero sucede que para yo establecer función, tengo que observar lo que hay fuera de la proposición subordinada. Y estableciendo la función, observando el entorno, es que ahí recién yo podría clasificar. Entonces son dos puntos de observación. Detectar a la subordinada y luego ver el entorno para establecer la función y la clasificación. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si nos quedamos con la sustantiva y la adjetiva, ¿cuál diríamos que sería la más sencilla? ¿Mm? ¿Cuál sería la más sencilla? ¿La sustantiva o la adjetiva? De estas dos que nos quedan. ¿Cuándo es el simulacro? Uy, no sé cuándo es el simulacro, ¿no? Generalmente es unas 4 semanas antes del examen de admisión. De 3 a 4 semanas antes del examen de admisión, porque el simulacro suele ser un evento para poder probar el sistema operativo, ¿no? En realidad, en general. Entonces suele ser unas 4 semanas antes del examen de admisión para poder probar todo, que todo funcione bien. Más allá de que el estudiante pueda ver su nivel, que sirve para eso también, obviamente, es para probar todos los sistemas, que todo funcione bien. El software, la calificación, los tiempos. Así que debería ser 4 semanas antes del examen, más o menos. Si tuviésemos las proposiciones subordinadas, ¿no? Sustantiva y adjetiva, quizá dentro de ellas dos podríamos decir que la que suele ser también sencilla, ¿no? Es la adjetiva. La adjetiva. ¿Por qué? Porque ya estamos viendo que la sustantiva cumple diversas funciones. En cambio, la adjetiva solamente cumple una función. Una. Solo una función. Solo una. Nada más. ¿Mm? ¿Usted se acuerda qué función cumple la subordinada adjetiva? Porque cumple una sola función. ¿Se acuerda cuál es esa única función que cumple la subordinada adjetiva? ¿Mm? ¿Cuál es?
¿Cuál sería esa única función? Ajá, muy bien. La subordinada adjetiva hace lo mismo que hace un adjetivo común y corriente. ¿Y qué es lo que hace? Califica el nombre. Nos da una característica física, una cualidad subjetiva del nombre. Así como cuando decimos el lindo bebé, ¿no? Entonces, lindo modifica a bebé, modifica un sustantivo, ¿cierto? Modifica un sustantivo. Entonces, la subordinada adjetiva es exactamente lo mismo, solo que es una estructura mayor a un adjetivo, pero cumple la misma función, modificar al sustantivo, modificar al sustantivo. ¿Se da cuenta? ¿Y cómo se le conocía? Como MI, ¿se acuerda? Tal como dice ahí, el puntaje que obtuvo me sorprendió. Y ese que obtuvo es el MI del sustantivo puntaje. Es el MI del núcleo puntaje. Esa es la función que cumple la subordinada adjetiva. ¿Se da cuenta? Esa es la subordinada adjetiva. Esa función. No hay otra. Entonces también cumple una sola función, ¿se da cuenta? Ahora, quizá la parte compleja es que está dentro de una FN. Ah, la FN ya sabe que cumple diversas funciones, ya sabe, ¿sí? Ya sabe que cumple diversas funciones. Entonces, ahí lo que nosotros podemos tener en cuenta es que la FN puede ser sujeto, puede ser atributo, puede ser OD, puede ser OI, puede ser agente, puede ser circunstancia, puede ser muchas cosas, ¿no? Y en realidad eso no nos interesa. En realidad eso no es lo que nos pregunta. En realidad eso no es lo que necesariamente deberíamos ver. Yo me concentro al interior de la FN, al interior, no al exterior, no qué función cumple, no, 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 al interior. Y en estructura, si hay un MI, si hay un MI, ¿cierto? Y ese MI es una subordinada adjetiva porque tiene encabezamiento pronombre relativo, porque tiene verbo, ¿no? Ahí digo que hay un adjetivo, en ese MI, ¿se acuerdan? Como en este caso que dice, ¿qué obtuvo? Esas son las dos palabras básicas de una subordinada adjetiva. Puede tener más, sí, pero tiene que tener estas dos palabras básicas, si no, no es un adjetivo. ¿Y cuáles son esas dos palabras básicas? El encabezamiento, que es un pronombre relativo, y el verbo. Eso es lo fundamental, eso es lo básico. El encabezamiento del pronombre relativo, en este caso es un que es general, pero si hubiese sido una persona y hubiese dicho la niña, ¿no? ¿Quién es mi mejor amiga? ¿Se dan cuenta que ese quién conecta con niña? ¿Por qué? Porque ese quién es pronombre relativo a niña. Puedo utilizar el que es general para todo, ok. Pero si utilizo el quién, conecta con niña. Si hubiese dicho las niñas, ¿quiénes son mis alumnas? Entonces, ese quiénes está concordando con niñas, porque es el pronombre relativo del sustantivo que es núcleo de la FN. ¿Te das cuenta? Entonces, es el pronombre relativo del núcleo de la FN. Por eso es que tiene de encabezamiento un pronombre relativo. Y tiene que tener verbo porque, pues, la hace proposición. Si no tiene verbo, no es proposición. Será cualquier cosa menos proposición. Necesita tener un núcleo verbal para que sea proposición, para expresar una idea. Si no, no es proposición. Entonces tiene esas dos palabras que necesariamente están. Encabezamiento de pronombre relativo, verbo. Entonces la estructura es reconocible. ¿Dónde la encuentro? En una FN. ¿Qué función cumple? MI. Es sencilla, dentro de todo. Es sencilla. ¿Te das cuenta? Y bueno, la que nos toca ver el día de hoy, en realidad, es la sustantiva. Pero necesitamos aclarar un poquito del adverbial, un poquito del adjetivo, porque si no,
¿Cómo diferenciarlo? ¿No? ¿Cómo diferenciarlo? Nos toca ver la sustantiva y vamos a ver ahora pues que la sustantiva tiene diversas posibilidades de encabezamiento, diversas, ¿no? Y uno de ellos, quizá el más recurrente, es el infinitivo, porque el infinitivo es el que tiene rasgos nominales, el verboide con rasgos nominales. Entonces va a ser muy frecuente ver un infinitivo que encabece la subordinada sustantiva, muy frecuente. Además de otras posibilidades que ahora vamos a ver. Leer es un hábito recomendable. Eso es un hábito recomendable. Sucede que la subordinada sustantiva se puede reemplazar por un pronombre neutro como eso, aquello. Es un hábito recomendable. ¿Sí? Ya sabe, encabezamiento infinitivo, por lo general, reemplazable por un pronombre, es decir, se puede pronominalizar, ¿no? Y función. ¿Qué función cumple la subordinada sustantiva? Tal como un sustantivo cualquiera. Principalmente estableceremos funciones de sujeto, atributo o de y las de complemento, que quizás no se vio mucho en frase nominal, pero ahora las vamos a recordar un poco. Complemento. ¿Sí? Entonces recuerden eso, la clasificación de las proposiciones subordinadas está en razón de la función que cumple, tal como un adverbio circunstancial, tal como una adjetiva, MI, tal como un sustantivo, sujeto, atributo o de complemento. Si usted recuerda eso, que le den cualquier subordinado, solo por la función, que le den cualquier subordinado, ya está. Hasta ahí podríamos hacer cualquier subordinado, cualquier. ¿Por qué? Porque bastaría con detectar la función. Ahí está subordinada circunstancial, es una adverbial. Esta subordinada está dentro de una FN, SMI, adjetiva. No hay más. A esta subordinada cumple función de sujeto, cumple función de OD, cumple función de atributo. Es una sustantiva. Solo por eso, por la función. ¿Se da cuenta? Solo por eso, por la función que cumple. ¿Eh? Muy bien, esta diapositiva, aunque no lo crea y parezca muy escueta, en realidad es el resumen de todas las subordinadas. Y es bastante práctica, ¿no? Claro, si pudiese anotar pues a un costadito, pondría las funciones para recordarlo, pero lo está viendo ahí con los ejercicios. Pero serían básicamente esas funciones, básicamente, ¿ok? Muy bien, a ver qué más tenemos por acá. Ay, estos ejercicios de aplicación que me persiguen, Jesús, me persiguen. Ahora dice, identifique las oraciones compuestas por subordinación. ¿Qué quiere decir? Que hay oraciones que no son subordinadas. Y si no son subordinadas, ¿qué pueden ser? Coordinadas. Y si no son oraciones compuestas subordinadas, ¿qué pueden ser? Oraciones simples. Entonces las subordinadas están mezcladas con oraciones coordinadas y están mezcladas con oraciones simples. ¿Ya? A ver un minuto, miren, ¿dónde podemos encontrar oraciones compuestas subordinadas? ¿Dónde? Y se va a dar cuenta cuáles son las coordinadas y se va a dar cuenta cuáles son las simples. ¿Ok? A ver. Un minuto, a ver, mírenlo y lo resolvemos juntos. ¿Ya?
¿Ya estamos? A ver, vamos a ver. ¿Dónde encontraríamos proposiciones subordinadas? En general, ¿no? O sea, pueden ser sustantivas, adjetivas, adverbiales, ¿no? ¿Dónde es que encontraríamos proposiciones subordinadas, creen ustedes? ¿Mm? ¿Cuál de nuestras alternativas podría ser aquella que nos da una oración compuesta subordinada? Propuesta B, ok. Y la subordinada sería, pues claro, elaborar esos mapas conceptuales, tal como está ahí. ¿Se dan cuenta del encabezamiento infinitivo, que es un rasgo de la subordinada, ¿no? En especial sustantiva? Elaborar esos mapas conceptuales. Recuerden que la subordinada siempre le va a dar información acerca de qué es ella. Así como que soy yo, estoy aquí, porque el encabezamiento siempre va a ser subordinante. ¿Y qué implica? Pues un infinitivo, un gerundio, una conjunción, un relativo, un pronombre, una preposición, ¿no? Un pronombre interrogativo. Siempre hay algo que nos va a decir qué es la proposición subordinada. Como en este caso, elaborar esos mapas conceptuales sería la subordinada. Y tal como se encuentra ahí, es la función de sujeto. Si lo reemplazamos, porque bueno, no me gusta la subordinada, y digo, eso era su prioridad. Determino qué es el sujeto de lo que se está diciendo, algo como su prioridad, enlazado con un verbo copulativo. Pero es sujeto, tal como está ahí, es sujeto. Solo por eso se clasificará como una sustantiva. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La C, ¿cierto? Pensamos que lo encontraríamos en ese pueblo. Y la subordinada siempre tiene un encabezamiento subordinante. ¿Cuál es? Que lo encontraríamos en ese pueblo. ¿Se da cuenta cómo el encabezamiento siempre la va a delatar? Que lo encontraríamos en ese pueblo. Ese es el encabezamiento, esa es la subordinada. ¿Tiene verbo? Encontrar. Claro que sí. Que lo encontraríamos en ese pueblo. ¿Y la proposición principal cuál es entonces? Pensamos. ¿Puede ser una palabra? Suficiente. Nosotros pensamos sujeto tácito y el núcleo verbal principal es pensamos. ¿Y pensamos qué es? Un verbo transitivo. Nosotros pensamos algo, lo pensamos. Transitivo. Por lo que la subordinada, ¿qué le queda? Ser el objeto directo. Aquello que pensamos, que lo encontraríamos en ese pueblo. No le queda otra cosa que ser el objeto directo. Y entonces ese qué de encabezamiento por ser objeto directo es una conjunción completiva. ¿Se da cuenta? Uh-huh. ¿Qué más? A ver, aparte de B, aparte de C. ¿Por qué no puede ser la A? Porque la A dice debe de estar terminando. Es una oración simple, con una perífrasis. ¿Mm? ¿Por qué no puede ser la alternativa D? Porque dice expuso y respondió. Tenemos dos verbos. Es una oración compuesta. ¿Pero qué oración compuesta es?
¿Se acuerdan que vimos oración compuesta coordinada? Y dentro de estas coordinadas teníamos los nexos coordinantes y ese I era un copulativo. Entonces es una coordinada copulativa. No es subordinada, es una coordinada copulativa con ese I que enlaza, expuso y respondió. ¿Mm? En la alternativa E, que dice, ella estaba muy animada, pero se sentía insegura, tiene este nexo pero. Ah, muy bien. La E es una coordinada, ¿cierto? Pero con este nexo pero, ahora diremos pues que es una coordinada adversativa. ¿Se da cuenta? La D y la E son oraciones compuestas, claro que sí, pero son coordinadas, donde las dos proposiciones están en el mismo nivel jerárquico. En la D, copulativo, y en la E, adversativo. ¿Se da cuenta? Ajá, ya lo ve, muy bien, muy bien. La alternativa F dice, hemos estado analizando. Y ese hemos estado analizando es una perífrasis. Recuerda que el verbo haber al lado de un verboide puede funcionar como ¿qué? Como auxiliar. El verbo estar al lado de un verboide puede funcionar como ¿qué? Como auxiliar. Entonces, analizando sería el verbo principal. ¿Y qué cosa sería hemos estado analizando? Una perífrasis. Y entonces, ¿qué puedo decir de esa oración? Que es una oración simple. ¿Se da cuenta? César le dijo a Griselda que debía llegar temprano. Ok, aquí tenemos una oración compuesta. Dijo y debía llegar. Hay dos núcleos verbales. Dijo es un verbo transitivo. Y todo eso que dijo es el objeto directo. ¿Y qué es eso que dijo? Que debía llegar temprano. Y lo que veo es una subordinada. Que, conjunción completiva, debía llegar núcleo verbal, temprano, circunstancial. Es una subordinada. Es toda una idea que debía llegar temprano. Ahí tenemos otra subordinada en función de objeto directo, por lo que se clasifica como una sustantiva. ¿Mm? Como una sustantiva. Luego dice, ella tiene que representarnos en el concurso mañana. Tiene que representarnos. Esa es una perífrasis. El verbo tener al lado de un infinitivo estructura perífrasis y puede tener nexo que, claro que sí. Sí, pero representarnos no es infinitivo, claro que sí. Representar, solo que tiene un pronombre clitizado. Nos. Representar, nos. Entonces, estructura perífrasis. Y es una oración simple. Y es una oración simple. ¿Ok? Pero muy bien, tenemos ahí oración compuesta por subordinación, la alternativa B, la alternativa C y la G. Voy a colocarlo acá. B, C y G. ¿Ok? Ay, estoy sin cámara, disculpe. Ya está. B, C y G. Esas serían nuestras oraciones compuestas por subordinación. Y en los otros casos vemos pues que son simples o vemos que son coordinadas y no son pues subordinadas todas. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más? Dios mío, ¿qué es esto? Ya. ¿Qué más? Entonces, hemos visto solamente hasta ahora una diapositiva. Solo una, solo una. Que es muy importante. Por eso es que nos hemos tomado un poco más de tiempo. ¿Ok? La sustantiva, la adjetiva y la adverbial. Vamos a desarrollar de forma más específica la sustantiva y vamos a ver las funciones que puede cumplir la sustantiva. Y dentro de esas funciones que puede cumplir la sustantiva tenemos la función de sujeto, atributo, objeto directo, de forma principal, y las de complemento. Complemento de nombre, complemento de adjetivo, complemento de verbo. ¿Ya? ¿Qué encabezamientos tiene esta subordinada sustantiva? Ya sabemos, infinitivo, de cajón, en la mayoría de los casos, infinitivo. Porque el verbo en infinitivo tiene rasgos nominales, tal como si fuese un nombre. ¿Mm? Entonces, infinitivo, de cajón. ¿Qué más? Puede tener relativos, puede tener conjunciones, ¿no? Puede tener
pronombres interrogativos. Entonces vemos que puede ser un abanico de posibilidades, ¿ah? No solamente infinitivo, relativo, conjunciones, interrogativos. ¿Ok? Vamos a ver estos casos, ¿ya? Vamos a ver estos casos, pero desde ya es eso, ¿cierto? Las funciones, y detecto que es una sustantiva, el encabezamiento que la delata como subordinada, ¿no? Y además la posibilidad de pronominalizarse. Si no me gusta, es muy largo, me confunde, lo reemplazo por un pronombre neutro. Eso, esto, aquello. Y funciona muy bien. Funciona muy bien. ¿Ok? A ver, ¿cuáles son estos encabezamientos que podría tener? Dijimos que el verbo en infinitivo tal como lo hemos evidenciado, ¿no? Caminar por la playa, subordinado. Encabezamiento infinitivo. Eso la delata. ¿Se dan cuenta? La delata. Que digas la verdad es necesario. Subordinada, que digas la verdad. ¿Encabezamiento de qué? Complementizador, ¿no? ¿Qué? Relativo. Que digas la verdad. Preguntó si nos acompañarías a cenar. Encabezamiento sí. Si nos acompañarías a cenar. Complementizador lexical. Conjunción completiva. Encabeza el objeto directo. Conjunción completiva. Sí, nos acompañarías a cenar. Dime, ¿quién filtró esa separata? Complementizador lexical, pronombre interrogativo. ¿Quién filtró esa separata? Estos son los diversos encabezamientos que tiene la subordinada sustantiva. Por ejemplo, no es como la adjetiva, porque la adjetiva tiene un solo encabezamiento. Pronombre relativo. La sustantiva tiene este universo de posibilidades. Y lo puedo reemplazar por el pronombre neutro eso. Funciona muy bien. Eso es emocionante. Eso es necesario. Preguntó eso, ¿no? Dime aquello. Dímelo. ¿Te das cuenta que se puede pronominalizar y funciona muy bien? Funciona muy bien. ¿Sí? Entonces vemos estas diferentes posibilidades de encabezamiento de la subordinada sustantiva. Usted ya sabe, predominantemente infinitivo. Ya, infinitivo. Pero también hay otras posibilidades con complementizador lexical. Relativo, conjunción, interrogativo. ¿Ok? Listo. Vamos a ver entonces las funciones. ¿Ya? Vamos a ver entonces las funciones. Función de sujeto y función de atributo. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Sí, sí creo. Por lo menos para verlo. ¿Ok? Función de sujeto y función de atributo. ¿Ok? Función de sujeto y función de atributo. Cuando hablamos de la función de sujeto, ya desde ya el sujeto suele ser un poquito complejo, por ser sujeto. Ahora, que es una proposición, ya pues es un poquito más pesado incluso, ¿cierto? ¿No? Función sujeto. Cuando hablamos de la función sujeto, debemos reconocer que es ese ente, persona, animal, cosa, ese ente de quien se dice algo, de quien se predica algo, de quien se comenta algo. Y sabemos que ese sujeto puede estar de forma regular, sistematizada, al inicio, tal como lo exige la estructura del español, pero también sabe que el sujeto se pasea por toda la oración y puede estar también al final, en medio, por ahí dando la vuelta, ¿no? El sujeto no siempre va a estar al inicio. En este caso lo han colocado al inicio para que usted pueda ver, ¿no? Y dice, aprobar ese curso, apoyar a sus padres, que entregue los documentos, como lo explicó Matías. Está ahí al inicio. Observamos los encabezamientos, infinitivo, relativo, interrogativo, y se ve muy bien, muy bien. Y luego viene el verbo, y luego viene algún objeto. Ya está. Pero se ve muy bien. ¿Qué pasa cuando no está al inicio? Yo debo tratar de identificarlo. Es como que me digan, por ejemplo, es importante, no sé, viajar.
conocer el mundo, diversas realidades, ¿no? Viajar. Con la familia, con los amigos, viajar. Entonces yo digo, es importante viajar. Y si yo observo esa oración, es importante viajar, yo debo poder reconocer que la oración está iniciando sin el sujeto. ¿Por qué? Porque lo que hay es un verbo flexionado. Es. Y entonces ese no es mi sujeto. Ese no es mi sujeto. Hay dos posibilidades. Que el sujeto no esté y sea un sujeto tácito, ¿ya? O que el sujeto esté pululando, ¿no? O al final, ¿no? Ahí hay dos posibilidades. Cuando me dicen es importante viajar, yo sé que de entrada, al inicio, no está mi sujeto, por lo que hay es un verbo flexionado. ¿Se da cuenta? Entonces me doy cuenta que es el verbo de la predicación principal. Importante es el atributo de ese verbo, porque es un verbo copulativo. Y entonces ahí yo podría preguntarme qué cosa es viajar. ¿Respecto a qué? A la proposición principal. Yo ya sé que viajar es un infinitivo. Yo ya sé que viajar es una subordinada, ya sé. Pero respecto a la proposición principal, miren, respecto a la proposición principal, yo podría preguntarme qué es lo que hay en la proposición principal. Y en la proposición principal lo que yo veo es el núcleo verbal, que es un verbo, en este caso copulativo, seguido de un objeto, que en este caso, por ser un verbo copulativo, es un atributo. ¿Se da cuenta? Y entonces, a la proposición subordinada, ¿qué le queda hacer si es que hay ya el núcleo de la predicación principal, que es un verbo copulativo, y el objeto, que es un atributo? ¿Qué le queda hacer? Posiblemente sujeto. Porque eso es lo que falta. ¿Para qué? Para la estructura sintáctica del español, que es sujeto, verbo, objeto. ¿Se acuerdan que hemos visto eso? Ligeramente, quizá, pero lo hemos visto. Entonces, para esa estructura sintáctica del español, sujeto, verbo, objeto, y ya en la provocación principal tengo el verbo y el objeto, ¿qué me falta? Sujeto. Y es lo más probable que sea lo que le falta a la predicación principal. ¿Se da cuenta? Si me hubieran dado el sujeto y el verbo hubiera sido verbo copulativo, la subordinada, ¿qué hubiera sido? Atributo. Si me hubieran dado en la predicación principal el sujeto y el verbo hubiera sido un verbo transitivo, ¿qué hubiera sido la subordinada? Objeto directo. Si me dieran la proposición principal y no le falta nada, tengo sujeto, verbo, objeto, no le falta nada, esa subordinada, ¿qué hubiera sido? Circunstancial. Entonces, usted tiene que trabajar, reconocer a la subordinada, pero trabajar con la principal. Porque ahí está la respuesta de qué función está cumpliendo la subordinada. Ahí, en la principal, ahí está la función que cumple esa subordinada. Suele ser muchas veces lo que complementa o lo que falta. Si a la principal le falta sujeto, la subordinada puede ser ese sujeto. Si a la principal le falta OD, la subordinada puede ser ese OD. Si a la principal le falta atributo, la subordinada puede ser ese atributo. Si a la principal no le falta nada, la subordinada puede ser circunstancial. ¿Se da cuenta? Ahí podría detectar muchas de las funciones. Solo por eso. Solo por esa observación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, tenemos ahí, ¿no? La proposición subordinada en función de sujeto, donde usted ya sabe que regularmente va a estar al inicio, tal como a uno le gusta, tal como a mi cerebro le gusta, pero también puede ser que el sujeto esté en otra posición, quizá al final. ¿Sí? Ya sabe esas posibilidades, ¿no? Cuando hablamos de la función de atributo, nos vamos a dar cuenta que es mucho más fácil que la función de sujeto. ¿Por qué? Porque para que haya un atributo necesito de un verbo copulativo. Y es lo primero que debo buscar.
Cuando me piden una sustantiva en función de atributo, lo primero que mi mente debe ubicar es un verbo copulativo. Entonces, no puede haber atributo si no hay verbo copulativo. Hasta ahí ya usted está ganado. ¿Sí? Su responsabilidad era verbo copulativo. Lo que viene, atributo, verificar el funcionamiento del equipo. Su objetivo había sido perífrasis con verbo principal ser. Atributo, designar a los directores. Ella parece verbo copulativo. Atributo, ser la experta en este tema. El partido de fútbol parece verbo copulativo, que será suspendido. Atributo. La pregunta fue, es, será, ¿cuándo se reanudará la presencialidad? Atributo. La interrogante es, fue, será, ¿cómo lidiar con esta nueva realidad? Atributo. Entonces, si usted se da cuenta, el atributo es mucho más fácil que el sujeto. ¿Por qué? Porque lo que denota que hay un atributo es el verbo copulativo. ¿Qué más debo tener en cuenta? La posición, la ubicación, el orden. El atributo, no como el sujeto que se puede ir por cualquier lado, el atributo no puede hacer eso. El atributo tiene que estar ahí, ¿no? Como la pareja, fiel ahí, ¿no? No, no se puede ir en la visión tradicional. No, no se puede ir a por ahí a pasear. No, 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 tiene que estar ahí, ahí, con su familia. No puede estar por cualquier lado, como el sujeto. Puede. Tiene que estar ahí, inmediato al verbo copulativo. Inmediato al verbo copulativo. Entonces, el atributo es mucho más sencillo porque hay más elementos condicionantes. La presencia de un verbo copulativo y la ubicación posterior de ese verbo copulativo. La ubicación posterior a ese verbo copulativo. ¿Se da cuenta? Entonces, es más fácil de identificar el atributo. El encabezamiento, usted ya sabe, puede ser infinitivo, puede ser relativo, puede ser partícula interrogativa, ya, eso ya lo sabemos un poco más o menos, que lo hemos estado viendo. Pero se da cuenta estas consideraciones que debe tener. ¿De qué? De verbo copulativo. ¿De qué? De posición, de ubicación. ¿Puede ser que el atributo esté antes del verbo? No. ¿Puede ser que el atributo esté por ahí, después, en algún otro lugar, después de muchos complementos? No. Tiene que estar ahí, en esa posición. ¿Se da cuenta? Entonces, es mucho más sencillo. Sí, claro que sí. Muy bien, entonces, función sujeto y función atributo. ¿Ok? Y los ejercicios de aplicación que nos persiguen, ¿cierto? Está bien, lo justo para practicar. ¿Ok? Dice ahí, ¿dónde encontramos una subordinada sustantiva que cumple función de sujeto o de atributo? Bueno, podríamos buscar una de ellas y la otra sería por añadidura, ¿no? Entonces podríamos buscar la que de repente es más fácil para nosotros, la de atributo. Porque yo ya sé que tiene que haber un verbo copulativo. Y yo ya sé que tiene que estar ahí, inmediato, después de ese verbo copulativo. Son dos circunstancias que deberían contemplarse. ¿Ok? O las de sujeto. Lo que a usted le sea más fácil, de repente me dice, no, para mí es más fácil sujeto, señor, sujeto, porque el atributo me confunde. Entonces de repente es más fácil sujeto, de repente. ¿Ok? Entonces, un minutito, mírenlo y avanzaremos lo que se pueda antes de su receso y luego continuamos. A ver, un minutito, miren. Por lo menos las cuatro primeras, ¿no? Las dos primeras, ¿no? Para resolverlo juntos. ¿Ya? A ver, mírenlo. A ver, ¿cuál sería ahí su respuesta? Por lo menos en la alternativa A, en la B. Yo creo que hasta la C y D podríamos llegar. ¿Mm? ¿Qué función cumple la subordinada en la alternativa A, en la alternativa B, en la alternativa C? A ver, mírelo. Un minutito.
En la alternativa A, ¿qué función creen ustedes que está cumpliendo la subordinada, ¿no? Ahí hay dos actividades, identificar la subordinada y ver la función. En el caso de la alternativa A, la subordinada sería que permanezca más tiempo en casa. Esa es nuestra subordinada. Se dan cuenta que tiene un encabezamiento subordinante que, ¿no? Tiene el verbo, obviamente, permanecer, ¿no? Y entonces observo que es una proposición en relación de dependencia, que permanezca más tiempo en casa. Esa es mi subordinada, ¿cierto? Esa subordinada, si observamos, ya que la hemos detectado más o menos con ese encabezamiento que, subordinante, me daré cuenta que está luego de un verbo copulativo, luego del verbo copulativo. Ese fue. Y por estar en esa posición, después del verbo copulativo, no le queda más que ser atributo. Por esa posición, cumpliendo esa función, no le queda más. Su recomendación, sujeto, fue, verbo, que permanezca más tiempo en casa, atributo. Tal como está ahí, en ese orden preciso. ¿Mm? En la alternativa B, que dice, era aconsejable escuchar atentamente sus declaraciones, tenemos la subordinada que sería escuchar atentamente sus declaraciones. Esa es la subordinada. Escuchar atentamente sus declaraciones. Ahora, si tratamos de establecer qué función cumple, nos daremos cuenta que de forma inicial hay un verbo copulativo, era, seguido de un atributo aconsejable, y entonces en la predicación principal encontramos el verbo copulativo y su atributo. La oración está empezando con un verbo y acompañado de su atributo. ¿Qué no hay ahí? Sujeto. Y entonces mi subordinada, ¿qué puede ser? Sujeto. Eso era aconsejable. Eso era aconsejable. ¿Se da cuenta? Ese es mi sujeto. Eso era aconsejable. ¿Y qué es eso que era aconsejable? Escuchar atentamente sus declaraciones. ¿Sí? Nos vamos a quedar ahí, jóvenes. Al volver revisamos los otros ejercicios para que puedan tomar su receso y luego continuamos, ¿ok?